TaxAct filing software and live tax experts can help small businesses easily knock out their taxes. Actually, our experts can help you find deductions and credits for any sized business. Itty-bitty businesses, medium-sized, really big, mid-sized, small businesses, companies with 0 employees, and mom-and-pop conglomerates. Yep, our tax experts can help all of them. TaxAct. Let's get them over with. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Cocktails up here feel just right. Is Cambria amazing? All right. Bring a date, your teen, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. See you on the roof. Baal era el nombre del dios que era adorado por toda Canaán y Fenicia en los tiempos antiguos. Durante el período de los jueces, la práctica del culto a Baal entró en la vida religiosa judía. Jueces capítulo 3, versículo 7 dice: Los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor, olvidaron al Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las Astartes. La práctica del culto a Baal se generalizó en Israel durante el reinado de Acab, como se describe en 1 Reyes, capítulo 16, versículos 31 a 33. Y como si no bastara seguir el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbal de Sidonios, y comenzó a postrarse en adoración a Baal. Primero, Acab construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego, erigió un poste de Aserá. Hizo más para provocar la ira del Señor, el Dios de Israel, que cualquiera de los otros reyes de Israel antes de él. Y la práctica del culto a Baal también afectó a Judá, como se describe en 2 Crónicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acaz tenía 20 años cuando se convirtió en rey y reinó 16 años en Jerusalén. A diferencia de David, su antepasado, no hizo lo que era correcto a los ojos del Señor. Siguió los caminos de los reyes de Israel y también hizo ídolos para adorar a los Baales. Quemó sacrificios en el valle de Ben-Hinnom y sacrificó a sus hijos en el fuego, practicando las abominables prácticas de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. El plural de la palabra Baal es Baalim, que significa señores. Baal era un dios de la fertilidad que se creía ayudaba a la tierra a producir cultivos y a las personas a producir descendencia. En general, diferentes partes adoraban a Baal de diferentes maneras, y Baal demostró ser un dios altamente universal. Diversos lugares destacaban uno u otro de sus atributos y creaban sectas especiales del baalismo. Baal de Peor, como vemos en Números capítulo 25, versículo 3, y Baal Berite, como vemos en Jueces capítulo 8, versículo 33, son dos ejemplos de estas deidades localizadas. La palabra Baal aparece infrecuentemente en el Antiguo Testamento como un nombre personal. La etimología de la palabra muestra que Baal era considerado como el propietario de una determinada localización, limitando su uso a individuos que ya no eran nómadas, sino que se habían establecido. Estos Baales locales eran considerados responsables de la agricultura, criaturas y por la fertilidad de la humanidad. Era crucial conquistar su favor, especialmente en un lugar como Canaán, donde hay pocos arroyos naturales o manantiales, y la lluvia es impredecible. Esto llevó a la adopción de formas extremas en el culto, incluyendo la práctica de la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Jueces capítulo 2, versículo 17, en la versión New King James, dice: Sin embargo, no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses y se inclinaron ante ellos. Se apartaron rápidamente del camino en que sus padres habían caminado, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Amós capítulo 10, versículo 7, en la versión New King James, dice: Suspiran por el polvo de la tierra, que está en la cabeza de los pobres, y pervierten el camino de los humildes. Un hombre y su padre
entran a la misma joven para profanar mi santo nombre. Jeremías capítulo 7, versículo 9, en la versión New King James, dice: robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, quemarán incienso a Baal, y seguirán otros dioses que ustedes no conocen. El uso más significativo del título en el Antiguo Testamento es su referencia al gran dios activo de un panteón cananeo. Una ecuación con Hadad, el dios amorreo, cuya naturaleza y funciones eran casi idénticas, parece clara. Baal eventualmente ascendió a la posición de divinidad preeminente en la región. Parte de este proceso, según algunos investigadores, puede ser rastreado hasta los escritos ugaríticos. Baal es identificado como el hijo de Dagón, otra divinidad amorrea, posiblemente un dios de la vegetación o del grano, en lugar de él, que era sin duda el jefe original. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Original de los dioses cananeos. En Ras Shamra, el antiguo sitio ugarítico, se descubrieron templos dedicados a Baal y Dagón, pero ninguno dedicado a el Baal es retratado en las escrituras usando un casco adornado con cuernos de toro, un símbolo de fuerza y fertilidad. Sostiene un garrote o maza en una mano, probablemente representando el trueno, y una lanza adornada con hojas en la otra, posiblemente representando tanto el relámpago como la vegetación. En esculturas arameas, Baal es retratado montando un toro, lo que puede estar relacionado con las imágenes de becerros de Aarón y Jeroboam, que probablemente se usaban como pedestales para el invisible Yahvé. Anat, referida eufemísticamente como la Virgen Anat, era la esposa y hermana de Baal, y compartía muchas de sus aventuras. El Día del Señor puede haberse originado como una celebración de la victoria de Yahvé sobre las fuerzas del caos, presumiblemente en el Festival de Año Nuevo en el Templo de Jerusalén, en un rito derivado de un predecesor cananeo. Hay evidencias de que Baal y otras deidades cananeas fueron adoradas en Egipto, pero sin llegar a ser una amenaza seria para la religión egipcia nativa. La situación era diferente en Israel, donde, a través de los procesos de sincretismo, el culto a Yahvé fue profundamente influenciado y amenazado por elementos ajenos de los cultos a Baal. Esto se debió a dos factores principales. Primero, los israelitas no expulsaron a los cananeos, sino que se casaron con ellos, planteando así el problema de la interrelación de Yahvé y Baal. Segundo, Yahvé había dado a Israel una victoria considerable sobre los cananeos, y su supremacía era incuestionable. Baal era considerado el más poderoso de todos los dioses, eclipsando a él, que era visto como relativamente débil e ineficaz. En varias batallas, Baal derrotó a Yam, el dios del mar, y a Mot, el dios de la muerte y del inframundo. Las hermanas o consortes de Baal eran Astarte, una diosa de la fertilidad asociada con las estrellas, y Anat, una diosa del amor y de la guerra. Los cananeos adoraban a Baal como el dios del sol y como el dios de la tormenta. Generalmente se le retrata sosteniendo un rayo que derrotaba enemigos y producía cosechas. También lo adoraban como un dios de la fertilidad que proporcionaba hijos. El culto a Baal estaba arraigado en la sensualidad e involucraba prostitución ritual en los templos. A veces, para apaciguar a Baal, era necesario el sacrificio humano, generalmente el primogénito de aquel que hacía el sacrificio. Jeremías capítulo 19, versículo 5, dice: «También construyeron los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como ofrendas quemadas a Baal, lo cual yo no ordené ni hablé, ni me vino a la mente». Los sacerdotes de Baal adoraban a su deidad con ritos tumultuosos que presentaban gritos extáticos y autolesión. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 28, dice: «Así los profetas rezaron más fuerte, y se cortaron con cuchillos y dagas,
según su ritual, hasta que la sangre fluyó. Antes de que los hebreos entraran a la tierra prometida, el Señor Dios advirtió contra la glorificación de los dioses de Canaán, pero Israel se inclinó hacia la idolatría de todos modos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 14 a 15, en la versión King James dice: «No seguirán otros dioses, de los dioses de los pueblos que están a vuestro alrededor, porque el Señor vuestro Dios que está entre vosotros es un Dios celoso, para que la ira del Señor vuestro Dios no se encienda contra vosotros y os destruya de la faz de la tierra». El profeta Elías, durante el reinado de Acab y Jezabel, en el apogeo del culto a Baal en Israel, Dios confrontó directamente el paganismo a través de su profeta Elías. Primero, Dios mostró que él, y no Baal, controlaba la lluvia, enviando una sequía que duró 3 años y medio. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 1 dice: «Y Elías, el tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor Dios de Israel, delante de cuya cara estoy, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino según mi palabra». Primer Reyes, capítulo 18, versículo 30, en la versión New King James dice: «Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él». Permítanme presentarles a los 3 personajes principales en esta increíble historia bíblica. El primero es Acab, el rey de Israel, que hizo más mal que todos los reyes anteriores combinados. El segundo personaje es Jezabel, esposa de Acab, quien decidió reemplazar la adoración al Señor Dios por la adoración a Baal. Elías, uno de los grandes profetas de Dios, es el tercer personaje. Su nombre traduce como «Jehová es mi Dios». Mientras Jezabel estaba destruyendo a las personas y lugares asociados con el verdadero Dios, el Señor envió un hombre cuyo nombre testimoniaba que el Señor Jehová era su Dios. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 3, en la versión New King James, dice: «Apártate de aquí, ve hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán». Primer Reyes, capítulo 18, versículo 1, en la versión New King James, dice: «Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, preséntate a Acab, y yo enviaré lluvia sobre la tierra». ¿Cómo sabía Elías que Dios estaba vivo y era confiable? «Escóndete y preséntate», dijo el Señor a Elías. Estas 2 frases nos muestran, como a Elías, cómo podemos saber que Dios está vivo. Primero, escóndete. Elías es usado como ejemplo del poder de la oración en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales que nosotros y oró fervientemente para que no lloviera, y por 3 años y 6 meses no llovió sobre la tierra. Luego oró nuevamente, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. No solo Elías oró, sino que oró fervientemente. La clave para determinar si Dios está vivo o no es esconderse, aprendiendo a conectarse con Dios a través de la oración ferviente. Una serie de eventos en la vida personal de Elías demostró que Dios estaba vivo. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 3, en la versión New King James dice: «Apártate de aquí, ve hacia el oriente, y escóndete junto al arroyo Kerit, que está frente al Jordán». Primer Reyes, capítulos 18, versículos 2 a 16, en la versión New King James, detalla cómo Elías se presentó ante Acab y encontró a Abdías por el camino, un hombre que temía al Señor y había escondido a 100 profetas del Señor para protegerlos de Jezabel. Abdías estaba preocupado de que, al informar a Acab de la presencia de Elías, el Espíritu del Señor llevaría a Elías a otro lugar, y él sería asesinado por no poder presentar a Elías a Acab como prometido. Pero Elías aseguró a Abdías que se presentaría ante Acab ese día. Elías entonces se hizo público, organizando un encuentro con el rey Acab, después de 3 años sin lluvia, como había anunciado Elías. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 17, en la versión New King James, relata que, al ver a Elías, Acab lo llamó perturbador de Israel.
Pero Elías respondió que no era él quien perturbaba a Israel, sino Acab y su familia, por abandonar los mandamientos del Señor y seguir a los Baales. A continuación, hubo el enfrentamiento en el monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal a probar que su Dios era real. Primer Reyes, capítulo 18, versículos 19 a 40, en la versión New King James, describe cómo Elías propuso que los profetas de Baal llamaran a su Dios para encender el fuego para el sacrificio, pero no hubo respuesta. Entonces, Elías construyó un altar al Señor, vertió agua sobre el sacrificio para intensificar el desafío y oró al Señor. El fuego del Señor cayó del cielo, consumiendo el sacrificio, el agua e incluso las piedras y la tierra alrededor del altar. Al ver esto, el pueblo reconoció al Señor como Dios, y los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados por Elías en el arroyo Quisón. Después de este evento dramático, Elías oró por lluvia, y tras la séptima oración, una pequeña nube apareció, trayendo una fuerte lluvia después de 3 años y medio de sequía. Primer Reyes, capítulo 18, versículos 42 a 46, en la versión New King James, narra cómo Elías subió a la cima del Carmelo para orar por la lluvia, y tras su persistente oración, Want to make the most of your tax refund? File with TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. Start filing today in the Credit Karma app. la lluvia vino, mostrando una vez más que Dios estaba vivo y activo. Finalmente, en Mateo capítulo 12, versículo 27, Jesús se refiere a Satanás como Belcebú, una referencia al dios filisteo Baal-Zebub. Mateo capítulo 12, versículos 22 a 27, relata cómo la gente quedó asombrada al ver a Jesús curar a un hombre ciego y mudo, atribuyendo tal poder a Belcebú, líder de los demonios, según los fariseos. Jesús, conociendo sus pensamientos, los confrontó con parábolas, destacando la incoherencia de sus acusaciones y afirmando que su poder para expulsar demonios era una evidencia de la llegada del reino de Dios, desafiando la autoridad de Satanás. Este relato bíblico muestra la continua lucha entre la adoración al único Dios verdadero y la tentación de seguir dioses falsos, como Baal, que representan desvíos hacia la idolatría y prácticas condenables a los ojos de Dios. El enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo es un ejemplo poderoso de la supremacía del Señor sobre todos los dioses falsos y de la importancia de confiar y obedecer solo a Él. El desafío de Elías en el Monte Carmelo no fue solo un punto de inflexión para el pueblo de Israel en aquel tiempo, sino también sirve como un recordatorio eterno del poder de Dios y de la futilidad de la idolatría. Tras el triunfo arrollador sobre los profetas de Baal, la historia de Elías y el subsiguiente retorno de la lluvia simbolizan la misericordia y la redención divinas, incluso después de períodos de desobediencia y alejamiento de Dios. Este episodio resalta una verdad central encontrada a lo largo de la Biblia: el poder de Dios para transformar situaciones desesperadas y guiar a su pueblo de vuelta al camino de la rectitud. La oración ferviente de Elías, que trajo fuego del cielo y posteriormente lluvia para una tierra seca, ilustra la eficacia de la oración sincera y la importancia de la dependencia en Dios. Además, la historia ofrece una crítica contundente al sincretismo religioso y a la adoración de ídolos, prácticas comunes entre los israelitas que frecuentemente los desviaban del culto al verdadero Dios. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal no fue solo una demostración de poder, sino también un llamado al arrepentimiento y a la renovación de la alianza con Dios. La narrativa de Elías nos recuerda que, en todas las generaciones, los seguidores de Dios enfrentan desafíos que prueban su fe y obediencia. Como Elías, son llamados a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, y a permanecer fieles a Él, rechazando falsos dioses y doctrinas. La referencia de Jesús a Belcebú en Mateo capítulo 12
reitera la continuidad de esa lucha espiritual en el Nuevo Testamento, donde él confronta directamente las fuerzas del mal y demuestra su autoridad sobre ellas. Este pasaje también destaca la irracionalidad de la acusación de los fariseos de que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú, señalando hacia la verdadera fuente de su poder, el Espíritu Santo de Dios. La historia de Elías, la confrontación de Jesús con los fariseos y su victoria sobre el poder del mal nos alientan a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a vivir de acuerdo con sus mandamientos y a confiar en su soberanía y poder salvador. Nos recuerda que, a pesar de las diversas formas que la idolatría puede asumir en diferentes épocas y culturas, el llamado de Dios a la fidelidad exclusiva a Él permanece igual. Así, la lucha contra la adoración a Baal y otras formas de idolatría en el Antiguo Testamento, así como las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, enfatizan la importancia de mantenerse fieles al único Dios verdadero, rechazando cualquier forma de idolatría o sincretismo religioso. Esto sirve como un recordatorio atemporal de la centralidad de Dios en la vida de su pueblo y de la necesidad de adorarlo en espíritu y en verdad, confiando plenamente en su gracia y poder para guiarnos y protegernos. La lucha contra la adoración a Baal y la fidelidad al único Dios verdadero nos lleva a una aplicación práctica para los días actuales. La historia bíblica de Elías y el enfrentamiento con los profetas de Baal, junto con la enseñanza de Jesús sobre la verdadera fuente de poder espiritual, no son solo relatos históricos. Walmart Business is in the business of helping your business. Regardless of whether you're building bridges, building spreadsheets, or building lesson plans. Ooh, that looks fun. Walmart Business can help save you time, money, and hassle so you can focus on what you're building instead of what your supply closet is missing. In short, we take care of business so you can do more with yours. We're the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. O lecciones teológicas. Hablan directamente al corazón de la experiencia humana y a nuestra necesidad intrínseca de buscar algo mayor que nosotros mismos. En la sociedad contemporánea, aunque la adoración explícita a dioses como Baal es menos común, enfrentamos nuestras propias versiones de idolatría. Ídolos modernos pueden tomar la forma de materialismo, poder, estatus, tecnología o incluso relaciones. Estas cosas, aunque no inherentemente malas, se vuelven problemáticas cuando ocupan el lugar central en nuestras vidas, desviando nuestra adoración y devoción del Dios que nos creó y desea una relación personal con nosotros. La lección de Elías nos enseña sobre la valentía de posicionarse por la verdad en medio de una cultura que a menudo rechaza la autoridad divina. Nos recuerda la importancia de escuchar la voz de Dios y de responder con obediencia, incluso cuando eso nos coloca en oposición a la corriente dominante de la sociedad. Además, la respuesta de Jesús a los fariseos destaca la necesidad de discernimiento espiritual. Él desafía la lógica defectuosa de sus acusadores y señala hacia la verdadera fuente de su poder, el reino de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Esto nos recuerda que, en nuestra búsqueda por significado y propósito, debemos volvernos hacia Dios y buscar su reino por encima de todo. Para vivir de acuerdo con estos principios, somos llamados a cultivar una vida de oración, estudio de la palabra de Dios y comunión con otros creyentes. Estas prácticas nos ayudan a mantener nuestro enfoque en Dios, a reconocer y rechazar los ídolos modernos y a vivir de manera que honre y glorifique a Él. La historia de Elías y las enseñanzas de Jesús nos ofrecen esperanza, nos muestran que, no importa cuán desafiante pueda ser el entorno cultural o cuán poderosas parezcan las fuerzas en contra de nosotros,
El poder de Dios es supremo. Él es capaz de hacer maravillas en medio de nuestra fidelidad y puede usar nuestras vidas para demostrar su gloria y amor al mundo. Por lo tanto, que podamos inspirarnos en la fe y determinación de Elías y en la autoridad y sabiduría de Jesús para vivir de manera que refleje la verdadera adoración al único Dios verdadero. Que nuestro camino sea marcado por una búsqueda constante de su presencia, guiada por el Espíritu Santo, y que nuestra vida sea un testimonio de su poder transformador y redentor para aquellos a nuestro alrededor. Al considerar la continuación de este tema, es importante reconocer que la jornada de fe en un mundo lleno de distracciones e ídolos modernos no es una tarea fácil. La historia de Elías y las enseñanzas de Jesús nos dan dirección, pero ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestro día a día? Vivir con intencionalidad. Primero, vivir una vida de fe requiere intencionalidad. Esto significa hacer elecciones diarias conscientes que reflejen nuestro compromiso con Dios. Como Elías, podemos ser llamados a tomar decisiones difíciles que van en contra de la corriente de la cultura popular o la opinión predominante. Esto puede involucrar la forma en que gastamos nuestro tiempo, dinero y recursos, eligiendo invertir en actividades que cultivan nuestra relación con Dios y sirven a otros, en lugar de buscar satisfacción en placeres temporales o acumulación de bienes materiales. Cultivar una comunidad de fe. Elías, aunque a menudo se sintió solo, fue sustentado y alentado por Dios. De la misma manera, necesitamos una comunidad de fe que nos apoye. Esto significa involucrarnos con una iglesia local o grupo de estudio bíblico donde podemos crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, compartir nuestras luchas y victorias y alentar a otros en la fe. La comunidad es esencial para mantenernos responsables y recordarnos que, aunque el viaje puede ser desafiante, no estamos caminando solos. Ser un testimonio en el mundo. La victoria de Elías sobre los profetas de Baal fue un testimonio poderoso del poder de Dios, no solo para Israel, sino para todas las naciones alrededor. De manera similar, estamos llamados a ser luces en un mundo oscuro. Esto significa vivir de una manera que refleje el carácter de Dios, buscando la justicia, practicando la misericordia y caminando humildemente con nuestro Dios. Al hacerlo, podemos atraer a otros hacia Dios, mostrándoles una alternativa al vacío. The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need, so you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with just 30 calories and no artificial sweeteners. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi. Y desesperanza que a menudo caracterizan la búsqueda de satisfacción en ídolos modernos. Permanecer firme en la fe. La historia de Elías nos alienta a permanecer firmes en nuestra fe, incluso frente a la persecución o dificultades. La oración de Elías por lluvia después de 3 años y medio de sequía fue un acto de fe tremenda. De la misma manera, debemos persistir en la oración, confiando que Dios es fiel y que Él responderá en el tiempo y manera que sean mejores según su voluntad. La perseverancia en la fe es un testimonio de nuestro compromiso con Dios y de nuestra confianza en su soberanía. La lucha contra la idolatría y el llamado a la fidelidad a Dios son tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. Elías y Jesús nos muestran el camino: vivir con intencionalidad, cultivar comunidad, ser un testimonio en el mundo y permanecer firmes en la fe. Que podamos seguir estos ejemplos, buscando siempre poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y sirviendo como embajadores de su reino en todo lo que hacemos. La historia bíblica de Elías y el enfrentamiento con los profetas de Baal, junto con la enseñanza de Jesús sobre la verdadera fuente de poder espiritual,
nos recuerda la importancia de la oración ferviente, la obediencia a Dios y la confianza en su provisión y protección. En un mundo que a menudo valora lo material y lo inmediato, estos relatos nos invitan a reflexionar sobre lo que verdaderamente valoramos y adoramos. A través de la historia de Elías, aprendemos sobre la importancia de enfrentar la idolatría con fe y valentía, recordándonos que, incluso cuando nos sentimos solos en nuestra lucha, Dios está con nosotros, proveyendo la fuerza y la guía que necesitamos para superar los desafíos. La intercesión de Elías por Israel y su enfrentamiento con los profetas de Baal demuestran el poder de un individuo que se mantiene fiel a Dios, incluso frente a la oposición abrumadora. Las enseñanzas de Jesús, por su parte, nos ofrecen una perspectiva sobre cómo confrontar el mal y la falsedad con sabiduría y autoridad divinas. Al igual que Elías, Jesús enfrentó la idolatría y el sincretismo religioso de su tiempo, desafiando las estructuras de poder y ofreciendo un camino de regreso a la verdadera adoración a Dios. Su vida y ministerio resaltan la importancia de vivir en obediencia a Dios, sirviendo a otros y promoviendo el reino de Dios en la tierra. En resumen, la historia de Elías y las enseñanzas de Jesús nos inspiran a vivir vidas de fe auténtica, comprometidos con la adoración al único Dios verdadero y resistiendo las tentaciones de idolatría en todas sus formas. Nos desafían a ser agentes de cambio en nuestro mundo, viviendo de manera que refleje el amor, la justidad y la misericordia de Dios. Al hacerlo, no solo seguimos el ejemplo de estos grandes profetas y maestros, sino que también contribuimos a la construcción de un mundo más justo y compasivo, arraigado en los valores eternos del reino. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities, so do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. De Dios.